Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Como ya vimos en la lección anterior, en el otoño de 1831, los apóstatas Ezra Booth y Simon Schreiber se dedicaron a desacreditar a la Iglesia y a sus dirigentes, haciendo todo lo posible por impedir que las personas se interesaran en el Evangelio restaurado y se unieran a la Iglesia. Para lograr sus objetivos, hablaron en reuniones públicas y enviaron sus críticas a los periódicos locales, provocando un antagonismo generalizado contra la Iglesia de Jesucristo. Y supongo que pensarían que estaban haciendo una labor humanitaria, intentando acabar con la Iglesia. La pregunta que a veces nos hacemos es ¿por qué hay apóstatas como Booth y Schreiber y otros que dejan la Iglesia de Jesucristo y no se conforman con esto, sino que hacen todo lo posible para impedir que otros se unan a la Iglesia? Es decir, que es como si les molestara que las personas creyeran lo que ellos han dejado atrás. Es como ese hombre que abandona a su esposa y se dedica a desprestigiarla para que nadie se case con ella. Daniel Tyler contó lo siguiente sobre este mismo asunto. Dijo así: poco después de que el profeta llegara de una cárcel de Missouri a Commerce, el poblado que más tarde se convertiría en Nauvoo, el hermano Isaac B. Hunin y yo lo visitamos en su casa. Estuvimos hablando sobre las persecuciones que el profeta estaba sufriendo y nos contó todo lo que había pasado por culpa de las declaraciones falsas, cambiantes y contradictorias hechas por los apóstatas. Cuando el profeta terminó de contarnos cómo lo habían tratado, el hermano Behunin dijo: si yo me apartara de esta iglesia, no haría lo mismo que esos hombres han hecho, sino que me iría a un lugar remoto donde no se hubiera oído hablar del mormonismo, me establecería allí y nadie llegaría a saber jamás que yo había pertenecido a la iglesia. José Smith, después de oírle, le dijo lo siguiente: hermano Behunin, usted no sabe lo que haría en esa situación. Sin duda, esos hombres en algún momento pensaron lo mismo, pero usted, antes de convertirse a esta iglesia, estaba en terreno neutral, y cuando le predicaron el Evangelio, le presentaron el bien y el mal, y podía elegir cualquiera de los dos o ninguno. Había dos seres que le estaban invitando a prestarles su servicio. Al unirse a la iglesia, eligió servir a Dios y al hacerlo salió del terreno neutral y ya no podrá jamás volver a él. Si usted abandonara al Señor después de haberse comprometido a servirle, lo haría obedeciendo al adversario de esta obra y entonces seguiría los dictados del maligno y se convertiría en su siervo. Y fue precisamente en este ambiente de persecuciones y de oposición provocada por los apóstatas cuando el 1 de diciembre de 1831 se recibió la revelación que está registrada en la sección 71 de Doctrina y Convenios, en la que el Señor mandaba a José Smith y a Sidney Rigdon defender a la Iglesia y corregir
las falsedades que se estaban difundiendo. Y les dijo que deberían hacerlo usando las Escrituras y la guía del Espíritu para, como está escrito en el versículo 1 de esta sección, explicar los misterios del Evangelio. Ya sabemos que los misterios son aquellos principios del Evangelio que sólo se pueden conocer y entender con la ayuda de la revelación que se recibe por medio del Espíritu. Y por tanto, cuando perdemos la influencia del Espíritu de Dios, dejamos de entender esos principios y quedamos expuestos a volvernos contra ellos. Por eso, la revelación de la sección 71 se dio para enseñar cómo responder a los problemas que estaban causando Ezra Booth y Simon Schreider con sus ataques a la Iglesia. El Señor dijo al profeta José Smith y también a Sidney Rigdon que para responder a las críticas contra la Iglesia enseñaran las verdades del Evangelio por medio de las Escrituras de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará. Ese consejo sirve como modelo para todos nosotros cuando queramos responder a los que critiquen a la Iglesia y sus enseñanzas. El profeta Alma en el libro de Mormón enseñó que predicar la palabra de Dios tiene un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. El apóstol Pablo enseñó a los miembros de la iglesia de Éfeso lo siguiente: Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y añadió: vestíos con toda la armadura de Dios. Y con esa armadura puesta les mandó: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios con el poder del Espíritu es el lenguaje de la inspiración y es la forma más poderosa de comunicación para, como dice el apóstol, estar firmes contra las asechanzas del diablo. Por eso en la sección 71 el Señor les mandó lo siguiente: confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y, si sois fieles, se manifestará su vergüenza. En obediencia al mandato del Señor, Sidney Rigdon invitó a Ezra Booth a asistir a una conferencia el 25 de diciembre de 1831, en la que Sidney Rigdon repasaría las cartas de Booth y demostraría que eran una representación injusta y falsa de los temas que tratan. También pidió a Simon Schreider que asistiera a una reunión pública para hablar sobre el libro de Mormón, pero ninguno de los dos aceptó la invitación. Durante el mes siguiente, el profeta José Smith y Sidney Rigdon trabajaron para eliminar los sentimientos hostiles contra la Iglesia que los artículos escritos por Ezra Booth en el periódico habían provocado. José Smith y Sidney Rigdon predicaron por todo el norte de Ohio, enseñando el Evangelio y refutando los ataques contra la Iglesia y contra sus dirigentes. Según el profeta, sus esfuerzos por enseñar las verdades del Evangelio con el poder del Espíritu, según el consejo del Señor, ayudó mucho a calmar los malos sentimientos que habían creado las escandalosas cartas que el apóstata Ezra Booth había publicado en el Ohio Star en Ravenna. Y si se trata de calmar los malos sentimientos contra la Iglesia y sus enseñanzas, el ejemplo de los miembros es muy importante. Por tanto, se espera que respondan a los ataques tal y como nos lo aconsejó Jesucristo en el Sermón del Monte. Oísteis que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
sino que a quien te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y Jesucristo nos dio ejemplo de todo ello. De esa manera, las personas sentirán en nosotros el amor de Cristo y el Espíritu de Dios convertirá lo negativo en positivo. Tenemos en este sentido el ejemplo de Ira Ames, que vivía en Nueva York. Ira recordó que cuando leyó las cartas de Booth en el periódico, tuvo la impresión de que había algo bueno en el mormonismo, del que se estaba hablando mucho en los alrededores. Poco tiempo después de que Ira Ames leyera las cartas de Booth, llegaron los misioneros a su pueblo y lo bautizaron. Tenemos una historia similar más cerca, en el tiempo y en el espacio, la conversión del alemán Karl G. Maeser, en quien la Iglesia tiene un ejemplo de la reacción a la oposición. Había en aquella época de Karl Maeser mucha oposición en Alemania, y a manos de Karl G. Maeser llegó un panfleto que atacaba al mormonismo, y después de leerlo decidió escribir una carta a los dirigentes de la Iglesia con preguntas sobre los principios del Evangelio restaurado. Para ayudarle a responder sus preguntas enviaron a William Bach a su casa en Dresde, y el resultado fue que Maeser y varios de sus familiares y conocidos se bautizaron. El 21 de octubre de 1855 se organizó la rama de Dresde con Maeser como presidente. La gran oposición que había contra la Iglesia obligó a muchos de sus miembros a emigrar y entonces se cerró la rama. Maeser también emigró a Estados Unidos y años después se convertiría en el presidente de la Brigham Young Academy en Provo, Utah, que con el tiempo se convertiría en la Universidad Brigham Young. El panfleto, por tanto, consiguió lo contrario de lo que pretendían sus autores. Lo mismo pasó con Booth y Ryder, cuyo objetivo era disuadir a las personas a aceptar el Evangelio restaurado, pero sus ataques dieron publicidad a la Iglesia y en algunos casos, como en los de Ira Ames y Karl Maeser y muchos otros, contribuyeron a que hubiera más conversiones. Esta era la promesa que el Señor hizo a José Smith y a Sidney Rigdon, que si permanecían fieles, prevalecerían sobre sus enemigos. Y añadió lo que dijo el profeta Isaías: ninguna arma forjada contra los siervos de Jehová prosperará. Es decir, que Dios y su obra siempre triunfarán a pesar de los ataques que reciban de sus enemigos. Por tanto, a pesar de la apostasía y de los ataques de Ezra Booth y de Simon Ryder, los misioneros siguieron teniendo éxito en la predicación del Evangelio y la obra de Dios siguió avanzando. Hasta el punto de que el rápido crecimiento de la iglesia en Kirtland, Ohio, y el traslado del obispo Edward Partridge a Missouri hizo necesario que se llamara a un nuevo obispo para servir en Ohio. El 4 de diciembre de 1831, José Smith recibió las 3 revelaciones que actualmente están agrupadas en la sección 72, en los grupos de versículos 1 a 8, 9 a 23 y 24 a 26. En estas revelaciones, el Señor llamó a Newell K. Whitney a servir como obispo en Ohio y le explicaba sus responsabilidades. Debido a que algunos de los miembros de la Iglesia estaban viviendo la ley de consagración, se necesitaba un obispo para recibir las propiedades consagradas, distribuir y supervisar las mayordomías y recolectar los excedentes y repartir los fondos del almacén a los necesitados. El Señor
requirió que los santos dieran cuenta de sus mayordomías al obispo. Decía en esta sección 72. El principio de la mayordomía se basa en la enseñanza de que todas las cosas pertenecen al Señor y que nosotros somos sus mayordomos o sus administradores. Aun cuando actualmente no estemos practicando la ley de consagración, el Señor sí nos confiere tanto responsabilidades espirituales como materiales de las que algún día tendremos que responder ante Él. Y hay una mayordomía o responsabilidad de la que nadie nos va a relevar nunca y de la que algún día tendremos que dar cuenta a Dios: cuidar de nosotros mismos. Después de explicar el juramento y convenio del sacerdocio, el Señor añadió lo siguiente: y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado de vosotros mismos y de estar atentos diligentemente a las palabras de vida eterna, porque viviréis de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y este consejo es vital cuando enfrentamos la oposición, como estaba ocurriendo en esta época de la historia de la Iglesia. Y es el mismo consejo que dio Moroni sobre lo que hay que hacer con los que se bauticen en la Iglesia. Él dijo: hay que nutrirlos con la buena palabra de Dios. Y ya hemos visto que las armas para vencer a los enemigos de la Iglesia son la palabra de Dios tal y como la encontramos en las Escrituras, y la guía del Espíritu, por medio del que recibimos revelación personal, que es la que nos ayuda a explicar las Escrituras y justificar el Evangelio restaurado cuando recibamos ataques nosotros y la Iglesia. El ejemplo de la conversión del matrimonio Whitney es también muy interesante. Newell K. Whitney tenía una tienda en Kirtland, Ohio, con su socio A. Sidney Gilbert. Antes de conocer el Evangelio restaurado, Newell y su esposa Ann habían sido parte de la congregación de bautistas reformados de Sidney Rigdon y cuentan que desearon las cosas que son del Espíritu. Y una noche, en 1829, con sus deseos de obtener las cosas espirituales, mientras oraban pidiendo la guía del Señor, recibieron una poderosa manifestación espiritual. Ann lo explicó de la siguiente manera. Dijo así: el Espíritu descendió sobre nosotros y una nube cubrió nuestra casa. En la solemnidad de aquel momento escuchamos una voz que salía de la nube que dijo: prepárense para recibir la palabra del Señor que está por venir. Eso nos maravilló en gran manera y supimos desde ese momento que la palabra del Señor llegaría a Kirtland. Al poco tiempo, después de esta experiencia, los Whitney escucharon la palabra del Señor cuando Sidney Rigdon invitó a los misioneros para que predicaran a sus congregaciones. Los Whitney se hicieron miembros de la Iglesia en noviembre de 1830 y unos meses después José y Emma Smith llegaron a Kirtland. El profeta escribió lo siguiente: mi esposa y yo vivimos varias semanas con la familia del hermano Whitney y recibimos todas las bondades y atenciones que se podrían esperar, especialmente de parte de la hermana Whitney. Tiempo después, en septiembre de 1832, los Whitney invitaron a José y a Emma Smith a vivir en la casa que era parte de la tienda de los Whitney, la cual se convirtió durante un tiempo en la cabecera de la iglesia. Esta tienda, con el tiempo, llegó a ser un almacén desde el que se podía ayudar a satisfacer las necesidades de los pobres, como leemos en la sección 72 de Doctrina y Convenios. Cuando en diciembre de 1831 llamaron a Newell a servir como obispo en Ohio,
Se sintió como tantos de nosotros cuando nos llaman a servir en la iglesia. Newell compartió con José Smith sus sentimientos de incapacidad para servir adecuadamente en ese sagrado oficio de obispo. El nieto del obispo Whitney, el elder Orson F. Whitney, del Quórum de los 12 Apóstoles, relató cómo se sintió su abuelo cuando le dieron la responsabilidad de ser obispo, así como el consuelo que recibió en aquellos momentos. Dice así: la idea de asumir esa importante responsabilidad, el oficio de obispo, era casi más de lo que podía soportar. A pesar de estar dotado de habilidades naturales para tal puesto, más que la mayoría de los hombres de su momento, aún así dudaba de su aptitud y se consideraba incapaz de cumplir con aquella santa comisión. En su desconcierto recurrió al profeta y le dijo: hermano José, yo no me veo como obispo. Sin embargo, si usted dice que es la voluntad del Señor, trataré de hacerlo lo mejor posible. No tiene por qué creer en mi palabra solamente, le contestó el profeta con bondad. Vaya y pregunte usted mismo al Padre. Newell decidió hacer lo que el profeta le aconsejó y recibió la respuesta a su humilde y sincera oración. En el silencio de la noche y en la soledad de su habitación, escuchó una voz de los cielos que le decía: tu fortaleza está en mí. Las palabras fueron pocas y sencillas, pero estaban llenas de un inmenso significado. Las dudas se disiparon como se evaporan las gotas del rocío al salir el sol del alba. Fue inmediatamente a ver al profeta y le dijo que estaba satisfecho y dispuesto a aceptar el oficio al cual se le había llamado. Newell K. Whitney sirvió como obispo de la iglesia hasta su muerte en 1850. Después de predicar durante un mes para corregir las falsedades que Ezra Booth y Simon Ryder habían estado difundiendo, José Smith y Sidney Rigdon regresaron a la casa de John Johnson en Hiram, Ohio, y unos días más tarde, el 10 de enero de 1832, el profeta dictó la revelación que está registrada en la sección 73, dando a conocer la voluntad del Señor para los élderes de la Iglesia hasta que se convocara la siguiente conferencia, que se llevó a cabo 2 semanas después. En esta revelación el Señor mandó a José y a Sidney que reanudaran la traducción de la Biblia y que siguieran predicando localmente hasta la siguiente conferencia de la Iglesia. Y les dijo que después de la conferencia deberían dedicar todo el tiempo al trabajo de la traducción para terminarla. El profeta y Sidney Rigdon trabajaron diligentemente en la traducción de la Biblia desde aquellos días hasta el 2 de julio de 1833, en el que acabaron la traducción. Partes de lo que se conoce como la traducción de José Smith de la Biblia está en la Perla de Gran Precio, en el libro de Moisés y en José Smith Mateo, y también en la Biblia publicada por la Iglesia en las notas a pie de página y en las selecciones de la traducción de José Smith en el apéndice que encontramos al final de la Biblia. La traducción de José Smith de la Biblia ha tenido una influencia en la Iglesia muy grande, porque en el contenido del libro de Doctrina y Convenios que estamos estudiando, la mitad de la extensión del libro consta de revelaciones recibidas durante el periodo de esos 3 años en los que José Smith estuvo traduciendo la Biblia. Muchas secciones surgieron directamente de preguntas que José se sintió inspirado a formular a medida que ampliaba su comprensión del Evangelio durante la labor de la restauración de las partes claras y preciosas de la Biblia que se habían perdido. José Smith dictó la revelación que se encuentra en la sección 74 de Doctrina y Convenios en el condado de Wayne,
Nueva York, en 1830, antes de trasladarse a Ohio. En esta revelación, el profeta José Smith aclaró el significado de 1 Corintios 7:14, al explicar que los niños pequeños son santos y que no necesitan las ordenanzas de salvación hasta que lleguen a la edad de responsabilidad. A José Smith lo ordenaron el 25 de enero de 1832 en Amherst, Ohio, presidente del sumo sacerdocio, es decir, presidente de la Iglesia, como se puede leer en el encabezado de la sección 75 de Doctrina y Convenios. En esa fecha del 25 de enero, la Iglesia convocó una conferencia en Amherst, Ohio, a unos 80 kilómetros al este de Kirtland. José Smith contó que durante la conferencia los élderes parecían ansiosos de que yo consultara al Señor para que les hiciera saber su voluntad sobre lo que esperaba de ellos. A Orson Pratt le nombraron presidente de los élderes en la conferencia y más tarde relató lo siguiente. En esa conferencia el profeta José fue reconocido como presidente del sumo sacerdocio y el elder Sidney Rigdon impuso las manos sobre su cabeza para bendecirle. El elder Pratt también observó que, a solicitud del sacerdocio, el profeta consultó al Señor y se dio y se escribió una revelación en la presencia de toda la asamblea, nombrando a muchos élderes a servir como misioneros. En esta revelación, el Señor dijo a quienes desearon salir a predicar el Evangelio que deberían hacerlo alzando vuestra voz como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Y con estas palabras el Señor hizo lo que se podría llamar el cierre de este círculo que forman las lecciones. En la sección 71 se abre el círculo, es la primera lección. El Señor mandó predicar el Evangelio con las Escrituras y el Espíritu para calmar los sentimientos hostiles que habían surgido contra la Iglesia, como leemos en el encabezado de la sección, y en la sección 75 se cierra el círculo. La sección 75 es la última de la lección y en ella se manda proclamar la verdad de acuerdo con las revelaciones, invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias. La sección 123 de Doctrina y Convenios enseña el deber de los santos con relación a sus perseguidores, como leemos en el encabezado de la sección. El Señor nos recuerda en esta revelación lo que llama una obligación imperiosa que tenemos con la generación que va creciendo y con todos los puros de corazón. Y añadió lo siguiente: porque todavía hay muchos en la tierra que están cegados por la sutil astucia de los hombres que acechan para engañar y no llegan a la verdad porque no saben dónde hallarla. Por tanto, consumamos y agotemos nuestras vidas dando a conocer todas las cosas ocultas de las tinieblas hasta donde las sepamos. Hermanos y hermanas, que el Señor nos dé valor para elevar nuestras voces y para que con afán luchemos por esta noble causa.